Hola, hola, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Me da gusto volver a verles a todos ustedes. Estamos en la clase de libros proféticos. Bueno, vamos a abrir un nuevo tema que lleva por título los medios que tiene el profeta para transmitir el mensaje, ¿verdad? ¿De qué medios se vale para transmitir los oráculos? Y me parece que va a ser interesante esta clase porque nos abrirá el panorama de esta característica. Voy a compartir la presentación y entonces vamos a ver aquí cuáles serán estos medios de transmisión del mensaje. Bueno, en primer lugar, por excelencia, tendremos el tema de la palabra, ¿verdad? La palabra será, por regla general, el medio de transmisión más importante. Lo que transmite, lo que sale de la boca del profeta es la manera en que se va a desarrollar. Y nosotros tenemos en este sentido de la palabra, de lo que se pronuncia, ¿no? Tenemos básicamente distintos géneros literarios. Es decir, cuando el autor escribe sobre el tema, va a tomar géneros literarios para poner en boca de los profetas la palabra precisa o que se va a requerir. Entonces, tenemos como géneros literarios aquella palabra, ¿verdad? Algunas de ellas vendrán tomados de la sabiduría de la tribu o de la sabiduría familiar. Entonces, vemos aquí claramente cuando el tema de Natán David, cuando Natán va a denunciar al rey David su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, no aborda el tema directamente, sino que va a hacerlo a través de una parábola, ¿verdad? Entonces, va a usar una parábola de un corderito, una corderita, de un hombre que solo tenía eso para vivir y que vino uno con mucho mayor poder, con mucho mayor fuerza y termina llevándose la única corderita. ¿Ok? Entonces vemos aquí claramente que hay un género literario que tiene que ver con esta sabiduría tribal o familiar. Luego tenemos otro ejemplo de este tema es cuando Ezequiel, el profeta Ezequiel, acusa al rey de Judá porque después de prometer fidelidad al rey de Babilonia, viola el juramento y busca la ayuda de Egipto y lo hace a través de una alegoría, ¿no? Este se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 17, versículo del 1 al 9. Entonces, lo que va a pronunciar el profeta va a ir en función de la sabiduría tribal o familiar. Serán ejemplos de la vida diaria que usará el profeta para transmitir la palabra de Yahvé. El segundo género es que viene en función o en torno del culto, ¿no? Son géneros tomados del culto. Y aquí tenemos himnos, tenemos oraciones, tenemos instrucciones, tenemos exhortaciones, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la liturgia cúltica. Y esto lo vemos claramente en el libro del profeta Amós, ¿verdad? El libro del profeta Amós, que vamos a encontrar versos que parecen fragmentos de un himno al poder de Dios. Entonces, ustedes pueden verlo, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver claramente que hay ¿cómo se llama? Algunas palabras que van en función del poder de Dios. Capítulo 4, versículo 13 dice: He aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Lo mismo va a suceder ahora que veamos nosotros el capítulo 5, versículos 8 y 9. Dirá lo mismo, ¿no?
son como entonaciones que se dan en reconocimiento al poder de Dios, ¿no? Entonces usan himnos acá. Estamos viendo un género de himnos que encontramos en este género literario. Otro género literario es aquel que es usado respecto a la palabra. El profeta va a hablar en términos del ámbito judicial, ¿no? Del ámbito judicial. Y en este contexto se sitúa la enumeración de una serie de comportamientos justos que determina con la declaración de inocencia del que vive de acuerdo a ellos, ¿verdad? O sea, si vos haces todo eso, sos inocente. Y esto lo vemos claramente en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 5 al 9, donde ustedes podrán ver claramente cómo el profeta manifiesta estas acciones y que declara inocentes como un tipo de sentencia, ¿no? Y dice, y el hombre que fuere justo hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos, ni oprimiere al maligno, ni oprimiere al maligno, perdón, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere de su pan al hambriento y cubriere el desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, hiciere justo juicio entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Entonces vemos claramente que en esta forma que tiene el profeta de anunciar, pues viene cargado de esta ¿cómo diríamos?, de esta impronta judicial, ¿no? Donde dice, bueno, estos son los requisitos y el que hace eso, doy mi sentencia, ¿no? Él habla acerca de la justicia y del juicio, el que obra derecho, ¿no? Entonces ya tenemos claramente cómo el profeta va a tomar la palabra, va a pronunciar como medio de transmisión, ¿no? Ese es el tema que estamos viendo, cómo el profeta va a transmitir el mensaje. Y en primer lugar, estamos viendo que es a través de la palabra. Ahora, la palabra tiene diversos géneros literarios de cómo es. Y lo primero que vimos es que la palabra tiene de sabiduría tribal o familiar en la, ¿cómo se llama? En la historia de Natán y de David. Tiene géneros del culto, de la liturgia, como vimos en Amós, leímos que hay un himno o fragmentos de un himno que aparecen en el libro profético, y ahora vemos también este género tomado del ambiente judicial. Uno más, hermanos, que tenemos como género literario, tiene que ver los géneros tomados de la vida diaria, ¿no? De la cotidianeidad, diríamos. Y en este tema incluimos, ¿verdad?, una serie de cantos, de canciones que surgen de las más diversas situaciones de la vida. Puede ser cantar al amor, al trabajo, la muerte. Y en este sentido, ¿verdad?, el profeta Isaías toma como género para pronunciar un oráculo lo que se le conoce como la famosa canción de la viña, donde la presenta el profeta Isaías, la presenta como una canción de amor, como una canción de amor. Evidentemente el profeta estaba casado, tenía hijos y seguramente sabía lo que es estar enamorado, ¿no? Lo que es estar enamorado. Y no sé si alguien, hermanos, hermanas que están en clase presencial, quieran leer esta famosísima canción de la viña, Isaías 5 del 1 al 7, se los agradecería. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Tati. Adelante, por favor. Permiso. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña.
Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo por no que yo no la haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué Dios dio uvas agrias? Voy a decirles, lo que haré con mi viña, le quitaré su cerco y será destruida, derribaré su muro y será pisoteada, la dejaré desolada y no será podada ni cultivada, le crecerá espinos y cardos, mandaré que las nubes no lluevan sobre ella, la viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel, los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre, esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Muchas gracias. ¿Vieron, hermanos, entonces cómo el profeta Jeremías, para anunciar un oráculo de Yahvé, es a través de una canción de amor, ¿no? A su amigo querido, acerca de su viña hermosa, maravillosa. Bueno, con estos ejemplos, hermanos, vemos claramente cómo el profeta va a usar distintas formas, ya sea de la tribu, de la familia, del culto, de la justicia, o del amor, o del trabajo, qué sé yo, y va a aprovechar todos esos géneros literarios para poder anunciar el oráculo de Yahvé. Luego, un segundo género, hermanos, el primero fue, dijimos, géneros literarios. Un segundo género son los géneros estrictamente proféticos, ¿no? Estrictamente proféticos, ya que van directos, es decir, que no van a usar alguna parábola, alguna alegoría, algo que tenga que ver con el amor, sino van a ir duro y a la cabeza, decimos, ¿no? En este tenemos dos tipos de oráculos. El oráculo de condena contra una persona, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en las tradiciones de Elías, cuando el rey Ahab se ha apoderado de la viña de Nabot tras su asesinato, el profeta sale al encuentro para interpelarlo, para confrontarlo, ¿no? Después de que lo mata al dueño. Y el primer libro de Reyes, 21:19, dice, has asesinado y encima robas. Fíjese, el profeta le está encarando al rey, ¿no? No es cualquier cosa al rey. Y le dice asesino y chorro o ladrón. Por eso, así dice el Señor, en el mismo sitio donde los perros han lamido la sangre de Nabot, también a ti los perros te lamerán la sangre. Bueno, hay que tener carácter y hay que tener valor para encarar al profeta, al rey de esta manera. Entonces son oráculos que se van a mencionar este, eh, a una persona en particular, en este caso, al rey Ahab. Entonces, siguiendo esta historia, vemos cómo el profeta comienza haciendo una pregunta que supone al mismo tiempo que lo acusa, como dije, de asesinato y de robo. Lo que dice inmediatamente no le deja responder. El profeta no deja que el rey le responda, sino dice, así dice el Señor. Le está transmitiendo oráculo de Yahvé, ¿no? Palabra de Dios. Así dice el Señor. Le sirve para introducir el castigo que le va a propiciar. Le anuncia la muerte con las mismas consecuencias que tuvo el pecado que él hizo de matar al dueño de la viña, al famoso Nabot. Entonces, un oráculo que va a condenar directamente al individuo. En la otra parte es cuando el oráculo, la palabra de Yahvé, condena, pero a un grupo de personas, ¿no? Eh, este, a una colectividad. Y en este caso tenemos, por ejemplo, la profecía de Amós, ¿verdad? Capítulo 1, del 6 al 8, que dice, así dice el Señor.
A Gaza por 3 delitos y por 4 no la perdonaré, porque hicieron prisioneros en masa y los vendieron a Edom. Enviaré fuego a las murallas de Gaza, que devorará sus palacios. Aniquilaré a los vecinos de Asdod, al que lleva el centro de Ascalón. Tenderé la mano contra Ecrón y perecerá el resto de los filisteos, lo ha dicho el Señor. Gaza, Asdod, Ascalón y Ecrón son 4 de las 5 ciudades importantes de los filisteos, que estos pueblos, ¿verdad?, se enriquecían con el comercio de esclavos y los vendían a Edom para que trabajaran en las minas de Edom. Por eso el profeta, cuando trae palabra de condena a estos pueblos, lo va a sustentar con la fórmula que nosotros ya conocimos, es así dice el Señor. ¿Okay? Entonces son 2 géneros literarios que tienen que ver con la forma en que el profeta va a transmitir su palabra. Y entonces vemos claramente, hermanos, cuál es la estructura que tenemos en los oráculos, ¿verdad? La estructura que tenemos en los oráculos. Primero viene con una introducción. Por lo regular siempre dice, así dice el Señor. Luego viene con una generación genérica. ¿De qué los acusa el Señor? Y después viene el anuncio de castigo. Vamos a ver aquí en el ejemplo anterior que vimos, cuál es el inicio, así dice el Señor, ¿verdad? Eso lo vemos acá, la introducción, ¿verdad? Punto 1, introducción, está aquí en este pasaje de Amós, así dice el Señor. Luego viene el punto 2, la acusación, ¿verdad? Y la acusación es las múltiples faltas que tiene Gaza. Por 3 delitos y por 4 no la perdonaré. O sea, han causado muchos delitos. Han sido muy crueles. Entonces Dios los acusa de eso. Y el tercer punto, anuncio del castigo, ¿verdad? ¿Y cuál será el anuncio del castigo? Enviaré fuego a las murallas de Gaza, que devorará sus palacios. Y perecerá, al final acá dice, ¿verdad?, perecerá el resto de los filisteos. Vean entonces, hermanos, cómo en este oráculo que va contra varios pueblos, se cumple esta estructura, estos elementos de los oráculos de condena a las personas o a las comunidades. Muy bien, luego de esto, queridos hermanos, ya vimos que el primer medio de transmisión que tenemos son las palabras, ¿verdad? Las palabras. Que hemos visto en este momento. Ahora, segundo medio de transmisión que tienen los profetas para transmitir la palabra de Yahvé. Se le conocen como las acciones simbólicas, ¿no? ¿Alguien quiere leerme este pasaje, por favor, si son tan gentiles? Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 29 al 31. Permiso. Sí, adelante, pastor, por favor. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silomita, y éste estaba cubierto en una carpa nueva, con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y le dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel:
he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Gracias, amigo. Ahora, ustedes leen este pasaje y ¿qué les viene a la mente? Eh, yo creo que lo más común es decir, ¿por qué tiene que romper el manto nuevo? Si nosotros decimos que una de las partes del oráculo es la palabra, pues yo creo que Agías el Silonita lo único que tendría que haber hecho es decirle a Jeroboam, ¿sabes qué? Dios va a arrancar las 10 tribus de Salomón y va a destruir la unidad del reino de Salomón y te va a dar a ti 10 tribus. ¿Por qué tener que llevar una capa nueva? Fíjense, lleva una capa nueva, nuevita, no sé cuánto le costó la capa, y tiene que romperla, ¿verdad? ¿Por qué romper un manto, una capa nueva? Y lo hace de manera simbólica en 12 trozos, y le dio a él 10 trozos de la capa. Bueno, entendemos, hermanos, que si el profeta Agías de Silo le hubiera dicho solamente a Jeroboam, mira, esto va a pasar, pues la palabra tiene fuerza, pero más fuerza tienen los símbolos. La fuerza expresiva, la capacidad de atraer al oyente es mucho más en la acción simbólica. Entonces, hay que tomar símbolos. Ustedes lo ven cuando alguien predica y usa algo en la predicación, queda mucho más grabado lo que uno hace como recurso, ¿no? Que la palabra misma del predicador. Entonces, queda mucho más grabado, se mete en los ojos las acciones simbólicas que se tienen. Bueno, esto va a ser muy recurrente en los profetas. Bueno, esta es la pregunta, ¿por qué destrozar un manto nuevo? Bueno, porque habría que darle fuerza a la palabra profética que estaba pronunciando Agías de Silo con Jeroboam. Bueno, los ejemplos más famosos los tenemos, por ejemplo, en Isaías, hermanos. Vean qué es lo que hace Isaías. Según el capítulo 20, camina descalzo y anda desnudo. Eso está en el capítulo 20 de Isaías. Hacia el año 713, los filisteos, especialmente los que estaban en la ciudad de Asdod, planeaban rebelarse contra el rey de Asiria, que en ese momento se llamaba Sargón II. Parece una locura que un pueblo tan pequeño intente la rebelión, pero están convencidos, ¿verdad?, de que los apoyará una gran potencia, es decir, Egipto. Egipto va a aliarse con los asirios, con los filisteos para derrotar a los asirios. Es verdad que Egipto se encuentra dominado por Etiopía, pero la verdad es que no saben si esto va a funcionar o no, ¿verdad? Ante estas circunstancias, todo comienza con una orden de Dios al profeta. Y según el versículo 2 de Isaías 20, dice, anda, desátate el sayal de la cintura, quítate las sandalias de los pies. Y le sigue el cumplimiento inmediato. Isaías no pregunta, Dios, ¿qué onda? O sea, ¿por qué tengo que quitarme la ropa, no? ¿Y por qué tengo que quitarme el calzado? Él dice, y el texto dice, él lo hizo y anduvo desnudo y descalzo. Ahora, imaginémonos un poco la escena, sin caer en el morbo, ¿no es cierto? Pero imaginémonos la escena. Isaías es un personajazo, es alguien que está muy ligado a la élite, ¿no? A los círculos del poder más importantes. Y vean entonces cómo Isaías, siendo un personaje conocido en toda Jerusalén, ahora actúa como profeta en donde él tiene que realizar gestos, donde ahora tiene que aparecer en público medio desnudo, descalzo. La gente pensaría, este está loco, o más bien diría, algo nos quiere decir esa actitud. Estas acciones simbólicas son muy recurrentes en los profetas. Lo más interesante de esto es que seguramente entre sus conocidos muchos se reían o le cargaban con bromas. La gente en algún momento, porque Isaías pasa muchos días desnudo, ¿no? Dice, algo quiere decirnos, pero el profeta no dice nada.
El profeta se calla, Isaías se calla. Pero mes tras mes, quizás durante 1 o 2 años, esto está sucediendo. Fíjense qué complicado tener que vivir durante mucho tiempo en esta situación. Hasta que llega la noticia de que Sargón II ha enviado un general contra Asdod y la ha conquistado. Entonces se produce lo más importante para comprender la acción simbólica. Ahora viene la interpretación. Ahora Isaías explica por qué. Él estuvo así durante todo este tiempo. Y dice, como mi siervo Isaías ha caminado desnudo y descalzo durante 3 años, fíjense, 3 años, como signo y presagio contra Egipto y Cus, así el rey de Asiria conducirá a los cautivos de Egipto y los deportados de Cus, jóvenes y viejos, descalzos y desnudos. Entonces, vean cómo en una acción simbólica Dios está trayendo una enseñanza, proclamando un oráculo a estas situaciones. En el caso de Oseas, pues tenemos el caso de la prostituta, ¿verdad? Dios le ordena, en el caso anterior, ordena que ande descalzo y desnudo. Pero ahora Dios ordena al profeta Oseas y le dice, anda, toma una mujer prostituta y ten hijos bastardos, porque el país está prostituido y se ha alejado del Señor. Oseas obedece la orden del Señor. Imagínense lo terrible que ha haber sido para él como hombre tener que tomar a una mujer que es prostituta, que tiene mala fama y que se ha acostado, ande usted a saber con cuánto hombre ha habido y por haber, ¿no? Pero Oseas no replica, no pregunta. Él va, toma a Gomer y tiene con ella 3 hijos y le pone nombres simbólicos a los hijos. Uno se llama Jezreel, el otro se llama uno significa Jezreel, el otro incompadecida y el otro que significa no es pueblo mío, ¿no? Entonces vean cómo aquí tenemos 4 acciones simbólicas. Primero, tomar una mujer prostituta. Y segundo, hay una triple imposición de nombres simbólicos a los hijos que tiene el profeta Oseas. ¿Qué quiere dar a entender Dios con esto? Que el pueblo ha sido prostituido, se ha prostituido. Fíjense qué comparación. Y entonces va a usar esa relación del profeta con su mujer prostituta y lo va a comparar Dios en ese mismo sentido. Son acciones simbólicas. Y después parece ser que la mujer lo vuelve a engañar y Dios le pide otra vez y ve y ámala otra vez. Llámala, ámala de nuevo, pero para un poco, sí, porque Israel igual se va a ir igual tras otros dioses, pero después yo lo voy a volver a amar, ¿no? Entonces, son acciones simbólicas de mucho peso y de mucha impronta. Jeremías es otro de ellos. Jeremías, voy a mencionarlos ahí, van a estar en la diapositiva para que ustedes vean. El cinturón de lino, casarse, pero cuando se casen no hay que alegrarse, hay que llorar. Hay que llorar. La jarra de loza, que es otra acción simbólica. El yugo, la compra del campo, las piedras de Tafne, son algunas de las acciones simbólicas que encontramos del profeta Jeremías. El profeta Ezequiel no se queda atrás y con él tenemos el asedio, hambre y muerte en la ciudad, la marcha al destierro, comer con miedo, gemir y retorcerse, las 2 rutas y no tener que hacer duelo en absoluto. Y finalmente, la acción simbólica de las 2 varas. Por favor, léanlos en casa y descubran cuál es en sí la acción simbólica de cada uno de estos profetas. Ya vimos un poco con Isaías, con Oseas. Ustedes pueden trabajar con Jeremías y con Ezequiel para identificar cuáles son estas acciones simbólicas y cuál es la interpretación. O sea, ¿por qué hicieron todo eso?
Y se van a dar cuenta que el profeta echa mano de eso para transmitir el oráculo de Yahvé. Bueno, finalmente, hermanos, la tercera forma con que se da a conocer la palabra de Yahvé, no solamente es a través de la palabra, ya lo vimos. Primera forma de transmisión del mensaje, la palabra, hablar, así ha dicho el Señor. La segunda tiene que ver con estas acciones simbólicas, ¿no? Rasgar el manto, casarse con una prostituta, la jarra, el alfarero, bueno, en fin. Finalmente tenemos un tercer medio de transmisión, que ya es la palabra escrita y los libros proféticos como tal. Aunque la labor literaria de los grandes profetas no fue tan grande como pensaban las generaciones antiguas, que les atribuíamos a ellos sus libros, algunos profetas emplean las escrituras y hay otros profetas que es posible que desde el primer momento pudiesen redactar ellos mismos sus propios escritos. Algunos profetas pronunciaron los oráculos, algunos escribieron sus oráculos y otros, sus discípulos, terminaron escribiendo los oráculos. Entonces, la pregunta que hay aquí es, ¿por qué motivo escriben los profetas? ¿Qué les motiva a escribir? En primer lugar, podríamos decir, hermanos, que habría que escribir para tener mayor difusión de los oráculos que los profetas anunciaban y que no se quedaran en el olvido, ¿verdad? Porque las palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento. Este autor, llamado Gunbeck, no sé pronunciarlo, hermanos, bueno, este autor lo atribuye el hecho de que los profetas hayan escrito a su vinculación con los santuarios, los templos, los sacerdotes, donde existe muchísimo interés en estos lugares sagrados de conservar por escrito las obras importantes. Varios de los profetas están vinculados con el templo. Asimismo, al mismo tiempo, la palabra escrita tiene como una fuerza mágica, es decir, como algo que le da ese carácter de misterio, ¿no? De atracción. ¿Por qué seguimos leyendo la Biblia? Porque hay cosas que nos atraen de ella. Entonces, por eso las pusieron por escritos. Otro autor llamado Millard dice que los profetas ponen por escrito sus libros porque aduce que la profecía es esencialmente un mensaje divino sobre el futuro. Y solo se puede verificar si existe una consignación exacta que demuestre su verdad y la del mensajero que la transmite. Es decir, yo digo algo ahora, lo pongo por escrito y en el futuro, cuando se cumpla, veo que si lo que se cumplió corresponde a lo que está escrito. Entonces también fue como un motivo para decir, vean que este es el verdadero profeta de Yahvé. Lo que él dijo, ¿no? Lo que se escribió, finalmente se cumplió. Hay otro autor llamado Simerli, y para él hay distintos motivos. Dice que en algunos casos, un segundo. Permiso. Sí. Bueno, perdón la interrupción, hermanos, vamos a continuar. Bueno, nos quedamos entonces en esta parte que tiene que ver con las definiciones de algunos autores
que nos plantean cuáles son los motivos que tuvieron los profetas para escribir. En el caso de este autor llamado Simerly, dice que en algunos casos ellos escribieron para que sus contemporáneos no solo escuchen el mensaje, sino también lo puedan leer y lo puedan ver, ¿verdad? Esto lo vemos claramente en la alusión del profeta Habacuc, donde dice, escribe estas palabras que te digo en una tablilla para que la gente lo entienda, ¿no es cierto? Lo pueda leer. El segundo motivo, dice este autor, dice que en otras ocasiones se ponía por escrito para que el mensaje que se consigna por escrito debía servir de testimonio y acusación contra un pueblo que no quiere convertirse. Entonces, como una prueba, como un documento. Mira, aquí dice, ¿verdad? Aquí está escrito. Para que cuando ocurre la desgracia, o vieron cómo se estructura el oráculo, cuando viene la desgracia, nadie puede decir que no ha oído el mensaje de Dios, No hagas así. ¿verdad? Que no ha oído el mensaje de Dios, y tampoco nadie puede decir que Dios no habló, ¿verdad? Que Dios no habló. Entonces, ¿cómo diríamos? Como un aspecto de seguridad que el tener por escrito, ¿no? Siempre hay un dicho que dice papelito habla. Entonces, de esa manera también se puede considerar. Y una tercera razón que nos da el autor, este autor, del por qué los profetas van a escribir sus oráculos, tiene que ver con que dice que la palabra escrita pretende sacudir al pueblo, ¿no? Es decir, no se consigna por mero interés arqueológico, no es para conservar en un museo, para conservar lo dicho en el pasado, sino como un ataque al presente, ¿no? O sea, necesita leer el pueblo, diríamos, vamos a decirlo así, en tiempo real, lo que la palabra de Yahvé se está diciendo, ¿no? Está diciendo. Entonces, leerla y escucharla es la forma más precisa que se tiene para poder leerlo. Y en ese sentido, pues encontramos básicamente los motivos que pueden darse, según estos autores, que hayan tenido los profetas para poner por escrito sus oráculos. Bien, pasado esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos, pasado esto, cualquiera que haya sido el motivo que los profetas tuvieron en su corazón para poner por escrito sus oráculos, pues la situación es que los pusieron por escrito. Entonces, cuando los ponen por escrito, se empiezan a formar lo que se llaman los libros, ¿no? Y por regla general, hermanos, nosotros estamos acostumbrados a atribuir una obra literaria a un solo autor. Hoy usted ve un libro, cualquiera que sea, y el nombre que aparece en la tapa del libro se sobreentiende que fue el único, esa persona el único autor de esa obra literaria, ¿verdad? Pero no sucede así en los libros proféticos, ¿no? Porque podemos ver a través de la crítica bíblica que muchos de los libros no solo fueron escritos por un profeta, por una persona en particular, sino por muchas, algunos o varios, o dos o tres, no sabemos, los que hayan escrito estos libros, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, solo les voy a poner un ejemplo. El libro del profeta Abdías, ¿no? Libro del profeta Abdías. Este libro es una pequeña página o carilla con 21 versos. Solo 21 versículos tiene la profecía de Abdías, ¿no? En toda su predicación. Entonces, nosotros pensaríamos, ¿verdad?, que esas 22 líneas son escritas por este personaje llamado Abdías. Sin embargo, los comentaristas bíblicos o los expertos coinciden que
al menos los versículos del 19 al 21 fueron escritos en prosa, a diferencia del género poético que viene trayendo Abdías. Y que estos añadidos fueron, estos versículos fueron añadidos posteriormente. Entonces, si esto es verdad, si estos tres versículos, 19, 20, 21 de Amós, de Abdías, que son escritos en un género literario diferente al que viene trayendo el resto del libro, si esto fuera cierto, la pregunta es, ¿quién insertó esas palabras? ¿Quién las escribió? Alguien las escribió que no fue el profeta original. Es muy probable que alguien, siglos o años después de que haya nacido Abdías, los hayan metido. Entonces, es interesante ver, por ejemplo, en el caso de Isaías, ustedes ven en el caso de Isaías que hay tres autores, ¿no? El Isaías histórico, el Deutero Isaías y el Trito Isaías. Que supuestamente los comentaristas, los eruditos, consideran que el Trito Isaías no es resultado de un profeta, sino de varios profetas. Los últimos capítulos del libro de Isaías. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, la palabra original del profeta? Normalmente, lo primero sería la palabra hablada, ¿no? Eso sería como lo lógico. Primero se pronuncia el oráculo directamente ante el público. Pero a veces Dios ordena al profeta que lo escriba. Y una vez que él lo escribe, dice este testimonio de Isaías 38, dice, ahora ve y escríbelo en una tablilla, grábalo en bronce, que sirva en el futuro de testimonio perpetuo, de testimonio perfecto. Entonces, vean claramente que a veces se pone primero por escrito y luego se pronuncia. Pero la consignación del mensaje por escrito no debía ser práctica habitual. Por ejemplo, lo que nos dice Jeremías 36 del 1 al 4, que dice lo siguiente: coge un rollo y escribe en él todas las palabras que te ha dicho sobre Judá y Jerusalén y sobre todas las naciones, desde el día en que comencé a hablarte, siendo rey Josías hasta hoy. Fíjense, él empezó a recibir la palabra profética desde mucho tiempo atrás. Coge un rollo o agarra un rollo y escribe en él todas las palabras que te he dicho sobre Judá y Jerusalén, desde el día en que comencé a hablarte, siendo rey Josías hasta hoy. Entonces Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, para que escribiese en el rollo el dictado de Jeremías, todas las palabras que el Señor le había dicho. Entonces, vemos claramente aquí que entre la proclamación del mensaje y su redacción pueden transcurrir muchos años, como lo vemos ahora en el caso del profeta Jeremías. Y estas palabras, hermanos, nos dice claramente entonces que mucho tiempo después puede ponerse por escrito la palabra recibida por parte de Yahvé. Y entonces entramos, hermanos, a este mundo de lo que tiene que ver con los discípulos de los profetas, los comentaristas, los creadores y los editores. Es una categoría que tal vez para muchos de nosotros nos choque, porque parece ser que hoy está en moda que algunos hermanos, algunas personas, ¿no es cierto?, algunos autores de libros, con un corte más literalista que otra cosa, no consideren la posibilidad de que la inspiración divina no es reductiva, ¿no? La inspiración divina no solamente pudo haber caído sobre Isaías, Jeremías, sino sobre otras personas que también le dieron vida, que también
estuvieron involucrados en el proceso de la creación de la palabra de Dios. Entonces, alguien podría decir, no, el libro del profeta Isaías fue escrito por el mismo profeta Isaías. Aun cuando hay evidencia literaria, temática, teológica, de redacción, de estilo muy diferente, hay personas que siguen aferrándose que dicen, no, es el profeta Isaías, porque no consideran que pudo haber otro discípulo de Isaías que pudo escribir en su nombre, ¿no? Y evidentemente esto es un pensamiento muy reductivo, ¿no? A considerar que la inspiración divina se reduce a un par de personas nombradas en la Biblia que finalmente no solamente fueron ellos los que redactaron el texto bíblico, sino hubo personas que también guiadas por el Espíritu Santo le dieron forma, insertaron cosas, escribieron cosas que sucedieron mucho tiempo después, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de los discípulos, hermanos, la principal labor de ellos, porque los profetas tenían sus discípulos, sus escuelas de profetas, la principal labor sería transmitir oralmente y quizá por escrito las profecías del maestro. ¿Alguien quiere leer Isaías 8:16? Por favor. Permiso. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Entonces, gracias, Marianela. Vemos claramente que los profetas tenían su propio discípulos, gente que los seguía. Bueno, pasa hoy mismo. Hay gente que arma sus propios compinches, ¿no? Sus propios discípulos y comparten la misma teología y demás y pasan mucho tiempo. Entonces, lo mismo pasó, por ejemplo, cuando un discípulo de Amós relata o detalla el enfrentamiento que Amós tiene con Samaías, el sacerdote que manda afuera a Amós porque el rey no lo quiere y el sacerdote tampoco lo quiere. Pero es un discípulo que lo está narrando, ¿no? Amós no lo está narrando en primera persona, sino que hay alguien que está narrando este encuentro de Amós, ¿no es cierto? Y de cómo se convirtió Amós, pues, a través de sus discípulos. Los comentaristas, pues ustedes saben que una de las características que tenía Israel era pues copiar todo lo que se podía, ¿verdad? Y bueno, la función de escribanía también, que fueron hace muchos, muchos siglos, ¿verdad? Funcionaron durante muchos siglos y que hacían distintas actividades. Por ejemplo, los escribas terminaban aclarando algo que cuando ellos copiaban el texto, se daban cuenta que no estaba muy clarito que digamos, entonces metían mano, escribían la aclaración y ahora esa aclaración está en el texto bíblico, pero eso no lo escribió el autor original. Fue un comentarista el que quiso hacer la aclaración. Lo vemos en este ejemplo del capítulo 7 del libro del profeta Isaías, capítulo 1, donde dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resenín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Y fíjense, ya aquí el comentarista nos está dando el final, nos está platicando, nos está aclarando, pero no la tomaron. Es como si él ya supiera con anticipación lo que viene, ¿no? Y desde un principio dice, no pudieron tomarla. Entonces es una aclaración a veces desafortunada, porque bueno, uno podría decir, para un poco, déjame que yo vaya descubriendo si la tomaron o no la tomaron, ¿no? Y por eso es que el comentarista nos dice eso. Otra expresión de esto está en el capítulo 7, versículo 7. A ver, no, perdón, un segundo.
Ah, ahora vean el capítulo 8, versículo 7 de Isaías 8, versículo 7, que dice: He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder. Esta expresión, esto es una aclaración, ¿verdad? Es una aclaración que hace que en la metáfora que está usando el profeta de las aguas torrenciales e impetuosas, el comentarista, sabiendo de quién se trataba, dice, bueno, para que sepan de una vez quién es esto, es el rey de Asiria, ¿no? Dice, esto es al rey de Asiria, que es una aclaración que da al particular. Bueno, eso es una función de los comentaristas. Los creadores, hermanos, significa que muchos de los escritos proféticos provienen de manos de profetas anónimos. El ejemplo más claro lo tenemos en el segundo Isaías y en el tercer Isaías. No sabemos el nombre de estos profetas. Sabemos que pudieron haber sido discípulos del profeta Isaías, pero más que eso, nosotros no sabemos. Hay profetas anónimos que pudieron escribir, ¿verdad? Algún texto, como ya lo dije, el profeta Isaías es el ejemplo más clásico. Y finalmente, hermanos, los editores. Como todo editor, este grupo de personas tenía dos labores principales: revisar las colecciones anteriores, es decir, las copias que se venían produciendo, y a veces cuando había discrepancia, pues el editor finalmente redactaba la versión final, la versión autorizada de los libros proféticos. Esta conformación de los libros, hermanos, es una conformación natural que se da de cualquier texto que se escribe. Hoy nosotros le llamamos segunda revisión o 10º revisión de un libro, ¿no? Cuando un libro tiene muchas revisiones es un buen libro, porque es un libro muy actual. Entonces, un autor puede corregir su misma obra y revisada y aumentada. Hay muchas obras que dicen así, esta es una obra revisada y aumentada. Y evidentemente, bueno, eso coloca a alguien decir, le faltó algo, agregó algo, corrigió algo, modificó algo, quitó algo, etcétera. Esas son las revisiones. Bueno, en este caso los profetas no vivían tanto tiempo como para hacer este tipo de revisiones, ¿no? Pero con el tiempo, los escribas, las personas que empezaron a transmitir el oráculo de Yahvé, pues fueron dándole la forma más adecuada para que llegara al texto que nosotros tenemos hoy. ¿Ok? Así que estamos entonces, queridos hermanos, en esta situación. Creo que silenció el micrófono, profesor. Perdón, hermanos, perdón. Eh, bueno, entonces llegamos a la conclusión de que estas formas de transmitir el mensaje son tan fuertes, tan poderosas, que han hecho que la fuerza del texto sagrado no se pierda, ¿verdad? Y leer a los profetas no se ha aburrido, ¿no? Todo lo contrario, leer a los profetas tiene su propia fuerza, dinámica. El profeta habla desde la vida, desde el amor, desde la justicia, desde los tribunales, desde el culto. El profeta toma acciones simbólicas, algunas que para nosotros parecerían inauditas, ¿no? Inauditas,
terminan siendo la forma en que Yahvé utilizó para transmitir el mensaje a su pueblo. Y finalmente tenemos, gracias a Dios, el texto escrito, las profecías escritas que nos dan sentido y nos dan dirección a la forma de acercarnos a los profetas. El movimiento profético es muy rico, es muy abundante, es muy poderoso, es muy fuerte y que nos ayudará a comprender mejor la fuerza que éste tiene en su propio mensaje, ¿ok? En su propio mensaje. Bueno, es así, hermanos, como terminamos esta clase y pasamos al tiempo de preguntas, dudas, comentarios al respecto. Por favor, estoy a sus órdenes. Nos faltaría un tema que lo voy a abordar la siguiente semana para cerrar la parte teórica, diríamos, del tema. Y déjenme ver cuál sería. Sí, me falta un tema solo para cerrar esta parte teórica, que es dónde comienzan los orígenes de la profecía, pero eso ya es como un cierre general de la materia. Bueno, cerramos esta clase y después les digo otra cosita. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, yo creo que todo está muy claro. No sé, mis hermanitos. Ok, suegra, muy bien. A mí en lo personal me gusta mucho leer los profetas. Tienen mucha enseñanza. Sí, sí, la verdad que sí, tienen mucha riqueza. Recuerden que los profetas son altamente éticos, nunca olviden eso, ¿no? El profeta no es un adivino, el profeta es un portavoz de Dios que va a condenar al pueblo fuertemente y lo va a hacer a través de diversas formas, pero al final siempre va a haber anuncio de salvación. Sí, permiso. Sí, pastor. Eh, Tuvimos una tarea, Pastor Abraham, no en esta pasada, sino en la anterior, de una lectura, que justamente la estuve buscando, no la encuentro, pero era donde el profeta iba a dar su profecía y bueno, finalmente no debía quedar ni a comer ni a tomar agua, sino que al regresar aparece otro que dice ser profeta también antiguo. Y digo, y me trajo cierta duda si fue como picardía de este hombre, el segundo, ¿no? Y mentiroso, y lo logra engañar al otro, digo. O sea, me puse en el papel del siervo de Dios, del hombre de Dios, creo que dice en todo el texto este. Sí, sí. Y Ajá. digo, la verdad que el papel era un papel difícil de llevar adelante porque también estaba el maligno a la acecha, ¿no? Y el pobre terminó complicado, ¿no es cierto? Me hizo pensar mucho ese texto, esta acción, ¿no? Que pasó en Claro. un proceso donde Dios lo guió y fue palabra de Dios realmente, ¿no? Y es interesante esa historia y la verdad que sí, es un motivo de enseñanza de cómo Dios fue guiando y al final Dios siempre va a reclamar a sus profetas o los va a sellar o los va a identificar o los va, no sé cómo decir, pero un profeta de Dios siempre será acompañado por Dios, diríamos, acompañado por Dios. Por más allá de las tramas que se puedan hacer o se puedan gestar alrededor de él, Dios siempre va a acompañar a sus profetas como acompañó a su pueblo, diríamos, ¿no? Porque finalmente sus profetas son ni siquiera el sacerdote, fíjense, ni siquiera el sacerdote, el personaje más amado por Dios, diríamos, es el profeta, es el profeta. Porque de los reyes, ninguno. Al más que pudo haber querido el Señor, diríamos en ese sentido, es a David, digo. Pero de ahí en fuera, los demás reyes fueron terribles. Todos fueron terribles. Y los sacerdotes, bueno,
ni se diga. Está bien, el sacerdocio de Leví y demás y todo eso, pero los profetas tomaron un papel muy, muy importante en la labor del mensaje de Dios. Permiso, ¿se podría decir que entonces el sacerdocio era un oficio? El ¿O no? sacerdocio, el sacerdocio era un oficio que se ejercía en el templo. Eso, Antes en el para diferenciar. tabernáculo, después en el templo. Gracias. Pero como sucedió con algunos, los profetas también, el sacerdocio termina corrompiéndose. Termina corrompiéndose. Hasta el tiempo de Jesús. Hasta el tiempo de Jesús el sacerdocio se había corrompido. Bueno, pues queridos hermanos, muchas gracias por esto. Bueno, ahora escúchenme un poquito con atención. Ustedes son bendecidos de Dios porque ya no van a exponer, al menos en esta clase, no van a exponer más, pero no crean que se van a salvar, no crean que se van a salvar. Ustedes van a exponer, van a exponer. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros ya tuvimos una actividad para evaluar, ¿verdad? En esta materia, si no mal recuerdo. ¿Ya hicimos una tarea en esta materia? Sí, ¿verdad? Bueno. La otra era hacer una presentación de los profetas. Yo voy a subir el material que tengo de todos los profetas a la plataforma para que ustedes lo puedan consultar. La próxima semana, que es nuestra última clase, nuestra última semana, voy a abordar de manera genérica a todos los profetas. De manera genérica a todos los profetas. Pero ya de manera puntual voy a subir a la plataforma profeta por profeta con la información más desarrollada. Entonces yo les pido que la bajen, guarden en su computadora toda esa información y puedan ir revisando profeta por profeta lo que les llame la atención de los profetas. ¿Ok? Eso va a ser como una información que ustedes van a tener disponible para conocer más de los profetas. ¿Ok? Lo que vamos a hacer como trabajo final es, yo les voy a asignar a ustedes, a cada uno de ustedes, un libro profético. Y que de ese libro profético ustedes van a escribir 5 reflexiones a modo de devocional. Ese trabajo sí lo van a hacer como trabajo final. Entonces, por ejemplo, les voy a decir, Marianela, vos te toca el libro de Amós, por ejemplo. Entonces, Marianela va a tener que escribir 5 reflexiones basadas en el libro del profeta Amós. En un formato como todos conocemos, hermanos. Todos hemos leído un devocional, ¿no es cierto? Pero la próxima clase les muestro como más o menos cómo me gustaría que fuera, porque estaría lindo. Les muestro una propuesta para que ustedes se den una idea de cómo. Entonces, si a Marianela le toca el libro de Amós, pues va al material que voy a subir de Amós, le da una leída para darse una idea, ¿no es cierto? Luego lee el libro de Amós y a partir de ahí toma las 5 reflexiones. ¿Me explico, hermanos? Okay. ¿Sí? Muy Sí, bien. sí, sí. Muy bien, entonces, y eso va a ser para que completemos Dios mediante, porque ese proyecto está allí, lo vamos a sacar, no sé cómo, pero lo vamos a sacar, crear el devocionario anual de un año, no solo de un año diríamos, porque diríamos, voy a sacar el devocional para el 2025 y solamente va a servir para el 2025. Queremos hacer un anual o un devocionario anual, que puede servir para el 2025, se puede leer en el 2026, se puede leer en el 2027, etcétera, etcétera, basado en los profetas. La verdad que va a ser, ya tenemos lindas reflexiones de sus compañeros ya de años anteriores y con ustedes pues también va a ser linda aportación. ¿Ok, hermanos? ¿Sí? Bueno, pues que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana para concluir esta materia. Que tengan un bendecido sábado. Que Dios los bendiga abundantemente. Paz y bendición, hermanos. Amén. Gracias, Gracias. Gracias. igualmente. Adiós.